Quiero disculparme con el economista César Adario Soljancic, porque hace rato que él nos está esperando. A las 11 dijimos la conexión, pasaron más de 10 minutos, 11 minutos. Y este señor es compatriota, pero tiene una amplísima carrera, una maestría en finanzas allá en Illinois, en el Instituto de Tecnología de Chicago, en Estados Unidos. Se preparó él, se formó, su trabajo en la industria financiera arrancó en el 2005. Desde entonces se ha especializado en análisis de crédito soberano, investigación y asesoramiento en política macroeconómica y estrategia de renta fija para mercados emergentes. Y después se unió a Exor Latam, creo que se pronuncia así, en el 2009, y acumuló experiencia en diversos bancos globales y responsabilidades en Chile, en Venezuela, en el Uruguay, en Estados Unidos, específicamente en New York, enfocado principalmente en inversiones soberanas, tanto en moneda local como extranjera, y en deudas soberanas de petróleo del Caribe y el Cono Sur. Sabe mucho este señor, está como, anillo al dedo, él maneja todo lo que económico, financieramente pasa en el mundo. Es el principal asesor en finanzas del presidente Nayib Bukele y de sus 3 hermanos, también tomadores de decisiones del gobierno. Así que damos la bienvenida a César Adario Soljancic. ¿Cómo te va, César? Bruno Masi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Súper bien. Buenos días. A ver, ¿qué pasa que no sale el audio? No está saliendo el audio. No está saliendo el audio. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Me oís? Sí, ahora sí. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo estás? Excelente, muy buenos días. Un gusto inmenso saludarte, recordarte que yo soy un seguidor de varios programas tuyos. Hace mucho tiempo. Especialmente allá cuando tenía 10 años, 87, 88, con sí. Hola música. Claro, Rock and Summer, ¿te acordás? Por supuesto. Así que... Bueno, un abrazo realmente, César, una satisfacción enorme. Estuve intercambiando algunos mensajes con tu padre, que sigue fabulosamente bien, un gran empresario. Y entonces yo le dije, ¿cómo quiero conocer a su hijo? Que yo sé que está ya en el entorno de este señor que va a volver a estar en el gobierno, tengo entendido, a partir del 4 de este mes, porque hay muchísima expectativa en torno a todo lo que hizo y lo que puede llegar a ser Nayib Bukele, por supuesto, allá en El Salvador. Y bueno, yo sé que te une una amistad tremenda con Bukele, a quien tuve la suerte de conocer en Qatar, exactamente. Bueno, ¿cuál es, cómo viene esa relación tuya personal? Discúlpame porque es importante saber, porque un paraguayo que está allá en Centroamérica y tan exitosamente estudiaste en Estados Unidos, ¿vos fuiste compañero del hermano de Nayib Bukele? No, mi relación con el presidente Bukele viene a partir de la empresa para la que trabajo. Ah, sí. Exor es una empresa global que tiene operaciones desde Mozambique, en el África, a El Salvador, que tiene prácticamente casi 100 años de vida. Ha hecho operaciones en Paraguay, como la operación Finelli y la ingeniería financiera de Itaipú y Yacyretá. Obviamente cuando eso yo era muy, muy chico, pero tiene una precedencia de muchos años. Y el presidente Bukele había hecho un roadshow a Nueva York con el objetivo de buscar opciones y operaciones financieras para el nuevo Salvador que se venía. En ese hecho me toca conocerlo
y me designa la empresa para trabajar en El Salvador y abrir oficinas en San Salvador, que serviría no solamente para la República del Salvador, sino para lo que se conoce comúnmente como el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y también Nicaragua. Obviamente en el proceso de trabajo, y digámoslo así, en el día a día, fui forjando una cotidianidad y un cariño especial y una admiración y un respeto hacia su persona, y básicamente es eso, ¿verdad? Y el día a día me generó y me forjó una relación con él que creo yo y espero dure mucho más allá, por supuesto, de lo que pueda hacer él en función de gobierno, sino mi cariño y respeto es él en función de ser humano y persona. Justamente te estaba muy interesante lo que estás diciendo, porque es una suerte de fenómeno, Nayib Bukele. Yo me remonto a aquel encuentro fugaz que tuvimos ahí en Qatar, pero él era toda la sensación también. Se presentó como prácticamente uno de los referentes de la política internacional en aquel momento, y todo lo que después prosperó en torno a las funciones suyas como gobernante de El Salvador. Recién dijiste el nuevo Salvador que se esperaba, o sea, que se esperaba un cambio en El Salvador. ¿Por qué se esperó eso y cómo ustedes estaban, digamos, pendientes de ese cambio que iba a llegar a El Salvador y con seguridad tuvieron siempre esa premisa de seguridad de que iba a llegar ese cambio? ¿Qué faltaba en ese momento del anhelado cambio en El Salvador? Bueno, un poco para entender el país y para entender lo que sucede en un país, hay que un poco ver la historia de dicho país. El Salvador es un país que viene muy azotado durante muchos años, donde empieza con, como ha pasado en la mayoría de nuestros países, a principios hasta mitad del siglo pasado, con inestabilidad política, luego a partir de la Guerra Fría, gobiernos militares, y El Salvador tiene una guerra cruenta entre una guerrilla y el ejército que duró 12 años y que termina en 1992, o sea, muy cerca en el tiempo si nos ponemos a pensar. Entonces luego de eso vienen, digamos, dos corrientes partidarias, una de izquierda y otra de derecha, que gobiernan básicamente 30 años el país con resultados no esperados. Sí. Y surge una tercera vía y que creo que tiene el mayor mérito, es cumplir exactamente lo que prometió. Que eso es muy difícil en política, porque muchas veces no solamente hablo desde la condición de la promesa, sino que hay varias cosas que a veces te impiden cumplir lo que uno quiere hacer. Yo estoy seguro, porque me toca trabajar con muchos presidentes de la región que tal vez no tienen la caja de resonancia que tiene el presidente Bukele, pero que quieren hacer un montón de cosas, pero que tienen un parlamento que no le permite, o propias como pequeñas divisiones dentro de su propio espacio político. Entonces creo que el mayor mérito de este Salvador que se vive hoy es haber cumplido lo que se prometió. Y que se prometió cosas muy básicas que se han cumplido, como la seguridad, que es un hecho impresionante el cambio. Yo creo que es el legado que va a quedar, que se pasó de ser el país fuera de estar en guerra más peligroso del mundo a ser el segundo país más segundo de América, solamente por debajo y muy cerca de los índices de Canadá. Entonces eso es algo que valora inmensamente el pueblo y sobre todo el pueblo de a pie. Y se respira en el país eso, esa tranquilidad, ese poder estar con la puerta abierta, ese poder caminar a cualquier hora, que es un hecho que no había existido. Y el segundo hecho es una reactivación económica muy fuerte.
que Sí. se ve sobre todo, y vos me vas a entender y nuestro público en Paraguay va a entender, hay una sensación, ¿te acordás cuando nacía Santa Teresa y los rascacielos? Sí, por supuesto, por supuesto, por Bueno, supuesto. ese sería el ejemplo más claro Ah, de lo que está viviendo hoy El Salvador. sí. Esa similitud la siento. Bueno, decime, y recién mencionaste esa caja de resonancia, porque Bukele es todo un fenómeno. Y cómo, digamos, cómo prosperó él desde su condición de haber sido, de haber estado obteniendo ese privilegio de ser presidente de El Salvador. ¿Qué empezó él a hacer o antes ya empezó a pergeñar sobre qué iba a hacer? La cuestión esta de las maras, por ejemplo, ese fue la piedra angular a través de la cual él basamentó lo que hizo ahí hasta ahora en su gobierno. Totalmente, porque hay una cosa que tenés que pensar que viene muy ligado. Si vos tenés inseguridad, si vos tenés crimen organizado, no hay inversión. Claro. Y si no hay inversión, no hay desarrollo. Y al no haber desarrollo, no hay trabajo. Entonces, si vos no ponías en orden la parte de la seguridad, de que tu trabajador pueda ir a su trabajo en paz y saber que vuelve en paz, y que el empresario sepa de que no va a tener ningún tipo de problemas cuando hace una inversión en el país, vos tenés ganado gran parte del partido. Claro. Si a eso le sumás estabilidad económica, tenés el cóctel perfecto para el éxito. Yo creo que esas dos razones impulsaron mucho al país e hicieron que en un periodo muy corto, porque va 4 años y medio, Sí. se noten cambios muy grandes y haya un desarrollo sustancial que antes no existía. Y eso es palpable. Acordate Sí. que cuando uno va a una reelección en cualquier, así sea un club de barrio Sí. o la presidencia de la República, cuando vos sos oficialista te juzgan por lo que haces, distinto que cuando sos opositor, que te juzgan por lo que prometes. Sí. Y lo que hizo es totalmente, se siente, se ve y no tiene, digamos, ateos. Bueno, él cumplió lo que prometió, en síntesis, en estos 4 años y un poco más. Y el domingo son las elecciones ahí en El Salvador. Y al parecer, según encuestas, va a ganar con el 90% Nayib Bukele y encarará su reelección con una enorme popularidad ahí en El Salvador. Fuiste partícipe de ese acompañamiento, César Adario Soljancic, del gobierno primero de Nayib Bukele. ¿Cuál sería o cuáles serían los pasos que estarían entrando a formar parte de lo que él habrá prometido ya y que tendrá que ejecutar luego, digamos, a partir del domingo? ¿Vos crees que él va a empezar de vuelta, se va a incrementar más aún toda esa capacidad gubernativa que tuvo, ya con un ejemplo, con una vigencia de 4 años y algo? ¿Y qué otras cosas él va a tener que ajustarlas para que El Salvador sea hoy, qué sé yo, la panacea? Porque todo el mundo habla de ese país centroamericano, partiendo de la base de la seguridad que impera ahora ahí. ¿Cuáles son los otros renglones que él tiene que tener en cuenta a partir de su nuevo gobierno? Vamos a poner ya que como que ya está gobernando, porque evidentemente va a ganar, va a salir airoso Nayib Bukele. Querido César, a ver, economista y especialista en reestructuración de deuda soberana, que quiero conversar contigo después acerca de eso. ¿Cuáles van a ser los otros objetivos de Bukele a partir de su siguiente gobierno? Me voy a centrar en la parte económica financiera, que es lo que más competencia tengo como para poder responder, ¿verdad? Sí, cómo no. En las otras áreas me excuso, no porque no quiera opinar, pero toco de oído. Yo creo que va a haber 3 grandes desafíos en materia económica. Y el primero es, él hereda un país
para que vos te imagines, con 92% de relación deuda-PIB. Imagínate que nosotros tenemos 35. O sea, él hereda un país realmente muy endeudado, Sí. y le toca gobernar tratando de aumentar la deuda en una porción racional que permita hacer todo esto que hablamos, y a la vez que no se le escape el servicio de deuda. Creo que para el futuro son reacomodar la infraestructura con la deuda para que sea sostenible el crecimiento, porque vos tenés que pensar que el crecimiento que está teniendo el país requiere energía, y acá no hay Yacyretá, acá no hay Itaipú. Entonces, crecer aceleradamente requiere todo un componente energético que apoya a la industria, y eso cuesta mucho dinero para el Estado. Entonces, ese es el primer desafío. El segundo desafío, creo que se ha profundizado y liberalizado leyes que sean amigables con la inversión extranjera. El montar una empresa es bastante ágil y rápido, lleva muy pocos días. Los impuestos son bastante simples, muy parecidos a nosotros. Entonces creo que la atracción de inversión extranjera para seguir captando ese crecimiento es muy importante. Y tercero, un plan, ya se subió hace un mes y medio atrás la calificación de riesgo, que venía muy atrás, seguir subiendo la calificación de riesgo para que la tasa de interés del país sea menos onerosa de lo que hoy se está pagando. Yo creo que en el rubro económico esos son los tres desafíos que se tienen que solventar. Ahí está bien trazado el mapa y el plan de lo que se debe hacer en esa línea. Yo creo que va a ser exitoso. Creo que en corto plazo van a haber avances muy importantes en estos tres rubros. Se han hecho cosas en el primer gobierno que el fruto se va a ver ahora. Se hizo una reorganización política del país muy importante, que yo siempre digo que eso es una envidia y que deberíamos implementar eso. Nosotros implementar eso. A ver, ¿qué se ganó en ese aspecto? A ver, rápidamente, pues es interesante lo que decís. El Salvador tenía 262 municipalidades y ahora pasó a 44. Y con eso se va a ahorrar 250 millones de dólares al año. Eso es fantástico. Claro. Y el Senado, que es unicameral, pasó de 84 a 40. A la mitad, sí. A la mitad. Entonces, eso también es otro hecho que va a ser un ahorro que tal vez no tan fuerte como el primero, pero sí es un simbolismo muy fuerte de ajuste desde la política. Bueno, muy importante. También nos llamó la atención cuando asumió Nayib Bukele, lo que él empezó a propagar y a proyectar, una ciudad, una capital con los bitcoins en funcionamiento, una ciudad de bitcoins. ¿En qué quedó eso, querido César Adario Soljancic? ¿Eso está en funcionamiento o todavía está pergeñándose? ¿Cómo es cuál es la realidad de eso? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que el Bitcoin lo tenés que tomar en dos dimensiones. Una primera dimensión sería cuánto cuesta bancarizar un país. Entonces, un país de las características de El Salvador, con 7 millones de habitantes, con más o menos la mitad de la población que realiza algún trabajo informal, cuesta entre 300 y 400 millones de dólares según estudios del Banco Mundial. A El Salvador, el implementar el Bitcoin, el abrir la billetera digital de Chivo Wallet, bancarizar un país le costó 70 millones. Súper barato, exitoso. La otra parte, la otra dimensión, es que tenemos que medir el Bitcoin como una moneda de reserva y como una atracción de
turistas hacia el país. Claro. Si lo miramos como una moneda de reserva, como nos tenemos oro, ponele, el día que se venda, vamos a poder medir si hay ganancia o no, porque fluctúa, el Bitcoin fluctúa, como otros papeles o como otros metales fluctúan, y los países tienen cálculos actuariales sobre el número de reserva que tienen. Y en el caso de la atracción de turistas, ha sido muy importante porque el crecimiento, no te digo que todo se debe al Bitcoin, pero una gran parte sí ha sido traccionado porque ha puesto al país en una publicidad que si la tuviese que pagar y sostener sería imposible. Claro. Entonces, creo que ese es el camino del Bitcoin en el país. Decime, la moneda de ustedes, la moneda corriente, ¿es el dólar o es una moneda local de ustedes? Porque no, el dólar. Sí, el dólar americano. Ah, sí, el dólar americano. Bueno, o sea que se está concretando lo de esa ciudad, porque se pintó una cantidad de cosas positivas respecto a esa. Iba a ser la primera ciudad Bitcoin del mundo, tengo entendido, algo así, ¿verdad? No entro en detalle porque desconozco y no me atrevo tampoco a... pero ¿eso proseguirá en este segundo gobierno de este señor? De seguro no tiene un equipo que trabaja todo lo que es el área tecnología, IT. Se ha firmado un acuerdo con Google muy interesante de digitalización y de todo el país, también Starlink. O sea, hay todo un polo tecnológico mucho más grande que excede solamente al Bitcoin. Obviamente el Bitcoin es un punto de partida y es una atracción, pero el proyecto es mucho más grande y mucho más ambicioso, porque lo que se quiere generar no solamente es un polo de vida, sino un polo de desarrollo, como un pequeño Silicon Valley latinoamericano, que bueno, pueda hacer un poco de maquila a precios de la región para poder exportar alta tecnología. Qué bueno, Che. Y bueno, y atracción turística también, porque justamente aumentó el turismo desde que está Bukele en el gobierno. Se nota que... Duplicó, ¿verdad? De 2 millones de turistas anuales a 4.300.000. O sea, eso sí ha sido brutal. Obviamente la seguridad y el atractivo propio del país, porque tiene unas playas fantásticas, unas playas para surf hermosas, qué bueno. 400 kilómetros de costa, o sea, tiene también el potencial, ¿no? Bueno, esperemos alguna vez que pueda ir allá a saludarte en persona y visitar ese hermoso país. Decime, ¿cuál es la imagen de Bukele ahí internamente? Hay seguridad ahora en El Salvador, ¿verdad? Me imagino, seguridad. Así es. ¿Y cuál es la imagen que él tiene a nivel, digamos, interno? Porque a nivel de esa caja de resonancia internacional tiene una imagen impresionante, pero a nivel país, digamos, ¿cuál es la imagen de su actual presidente? Yo creo que hay un sentir de una persona que vino y solucionó los problemas cotidianos. Yo te voy a contar una anécdota que yo la viví con él. Sí, cómo no. En campaña, que siempre a veces la recordamos porque impactó mucho. El centro de San Salvador, que ahora se recuperó en gran parte y está muy bonito, con la biblioteca, con la plaza, está lleno de cafés alrededor, pero el centro de San Salvador era un lugar lúgubre, es como lúgubre, que nos vayamos... Sí. Así como era nuestro centro acá también en Asunción, en el pasado, pero más abajo, como si nos vayamos hacia Tablada, hacia una zona así, era más... Sí.
Y en una vez estábamos y vino una señora de edad, una ancianita, y me acuerdo que le dijo, y lo tengo bien presente, no me olvido, le dijo, presidente, usted solucione la seguridad, le dijo, porque yo estoy acostumbrada y no pido más, yo estoy acostumbrada a ser pobre, a ir a hacer mi tortillita, mi frijolito, mi huevito, y yo tengo la capacidad de aguantar eso, pero yo no tengo la capacidad de que me maten a mi hijo. Eso sí yo no puedo. Eso yo no puedo aguantar. Caló hondo eso en Bukele. Fuertísimo. O sea, la señora lo que le estaba diciendo es, yo ya soy lo que soy. Y tendré lo que me tocará tener. Trabajo, soy feliz. Pero yo no estoy preparada para que me maten un hijo. Porque para eso no estoy. Qué fuerte. Y eso se solucionó. Esa señora, ese problema nunca más lo tiene. Qué fabuloso. Decime, ¿y esa imagen de este señor joven, 42 años tiene, Nayib Bukele? Él siempre fue muy apegado a la parte publicitaria. Creo que es un gran publicista también él, y sabe dónde radica la importancia de la publicidad también. Él eso tiene en cuenta para digamos, proyectar su imagen personal, y también que justamente ahora, el domingo, al parecer el 90% de la ciudadanía va a pedir que continúe Bukele en el gobierno, y que prácticamente la oposición está diluyéndose, porque creo que ya no hay ni oposición ahí. Esa imagen es de mucha importancia para todo lo que implica el ser gobierno ahí en El Salvador. Yo tengo una visión un poco discordante, si querés. Sí, cómo no. Sin lugar a dudas, fue su trabajo toda la vida y es bueno en lo que hacía. Pero si vos no tenés sustento, la publicidad se desvanece. Claro, o sea, por supuesto. Sí, no, sí. O sea, no hay mejor publicidad que un hecho real. De la vida diaria. Sí, claro, que la realidad de las cosas, sí. O sea, entonces, yo creo que esa es la publicidad realmente. Esa es la publicidad. No, ya sé, por supuesto que yo parto de eso también, porque dijimos, y vos diste énfasis, que el éxito de él es de lo que propagó, digamos, ventiló, cumplió. Por eso llegó y se consustanció y qué sé yo, y ahora vuelve a ganar. Pero no está nada mal saber tener éxito publicitario también, saber dónde enfocar y dónde mirar, dónde no, porque eso también fortalece, porque la imagen de un presidente en este caso es la imagen de un país. Totalmente. El país, ¿de qué le sirve a él tener buena imagen y el país que se caiga a pedazos? No pasa nada con eso. Yo creo que él está consiguiendo que las cosas vayan en paralelo. Él tener buena imagen y su país cobrar buena imagen también. Y eso tiene que ver con también la tecnología, la publicidad y el arte de hacer que las cosas se consoliden, ¿verdad? Decime una. Esto de Exor Latam, creo que Exor. Exor, sí, acercando proyectos y capitales. Y la especialidad de Exor es justamente traer capitales, incentivar estos. ¿Cómo está siendo visto al respecto de este punto El Salvador en el concierto de naciones? Bueno, nosotros cuando hay una cosa que también es interesante ver que se sorteó, que si bien tuvieron todos los presidentes de la región, pero el abordaje y el resultado es lo que vale la pena. Cuando vos tenés que pensar, Bruno, que cuando el presidente acá asume el gobierno, 6 meses después vino la pandemia. Sí. Y yo creo que El Salvador tenía, si ya bien Latinoamérica tiene un sistema sanitario muy bajo, yo creo que El Salvador estaba por debajo de esa línea de vuelta.
sin ningún tipo de protección para lo que se vino. Sí. Y nos tocó hacer la emisión de bonos más grande del país en la historia, $1.000 millones, la más larga en el tiempo, 33 años, solo pagando intereses por esos 33 años, y salir al mercado a inaugurar para poder cumplir con la pandemia. O sea, vos tenés que pensar que $1.000 millones en ese entonces era casi el 4% del PIB salvadoreño. El Salvador tiene un PIB que es la mitad de Paraguay. Ah, sí. Sí, es un país más chiquito económicamente hablando, mucho más chiquito. Y se salió, se pudo hacer el hospital modelo que tiene el país, se pudo traer las vacunas y se sorteó la pandemia de una manera fantástica. El Salvador fue el primer país centroamericano en empezar a vacunar. Qué bárbaro, para que te des una idea. Sí. Y nos sentimos muy contentos porque pudimos ayudar a que eso se haga posible mediante el haber hecho la emisión que permita contrarrestar todo eso que fue el COVID, ¿verdad? Pero también hemos trabajado, y siempre te reitero, hemos hecho cosas muy similares en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, en Trinidad y Tobago. O sea, estamos muy activos en la región, pero como vos bien dijiste al inicio, es un país que está en boga, entonces repercute muy fuerte. Y sin querer uno ayuda mucho también porque te pone en primera fila profesionalmente hablando, ¿no? Por supuesto. ¿Esa deuda externa del Salvador es elevada o no? Sí, es muy elevada. O sea, es casi $22.000 millones para un país de un PIB de casi 30.000. O sea, es muy elevada, heredada, porque esa es una deuda que no tiene 4 años, obviamente. Claro. De hecho, hemos pagado en enero del año pasado $800 millones. O sea, empezamos a hacer un plan a través de la recompra de desendeudamiento de la República, que fue un poco una copia de lo que fue la operación Finelli con Itaipú. O sea, creo que hay muchas cosas que estamos implementando en la región que las hicimos y nos basamos en la jurisprudencia de Paraguay. Ah, qué bueno lo que decís. Y la inflación en El Salvador, ¿hay inflación ahí? Es muy baja porque acordate que al no tener manejo monetario, porque la moneda ser el dólar, estamos completamente apegados a la inflación americana, que usualmente, si bien ha crecido por todos estos conflictos bélicos en el mundo, no es alta. ¿Y cómo es el relacionamiento de Bukele en lo personal y El Salvador en particular con el gobierno de Washington, con los Estados Unidos? Porque también escuchamos y sentimos las posturas así bien radicales y fuertes de Bukele respecto a ciertas estiradas de oreja de Washington, y se hizo respetar este señor Bukele desde El Salvador, digamos, respecto a eso. ¿Cómo es el relacionamiento en general entre Estados Unidos y el país de ustedes? Bueno, voy a tratar de darte un ejemplo que me gusta mucho. Sí. Vos sabés que Estados Unidos tiene 2 capitales, una capital política y una capital económica. Y yo te diría que New York nos ama y Washington lo respeta. O sea, creo que esa sería la mejor definición que te puedo dar. Qué interesante. O sea, New York nos ama y Washington nos respeta. ¿Y ustedes sienten ese respeto? Antes El Salvador no era respetado como país, antes de Bukele, digamos. ¿Se notó el cambio, César? No te podría contestar porque cuando a mí me toca trabajar, yo nunca he ido a una situación de manejo político diplomático. Entonces no te podría dar una comparación de antes o después. Simplemente es percepción de lo que veo.
Ahora, en lo económico, El Salvador era un país inexistente a Wall Street, y eso sí, el presidente lo puso en el mapa. Lo puso en el mapa. Sí, lo puso en el mapa. Bueno, yo quisiera, con todo ese know-how que vos tenés, que te tenga en cuenta el Paraguay también, querido César Adario Soljansi, porque vos nos podrías, con todo eso que vos sabés y manejás, nos podrías orientar al gobierno de Peña en muchos aspectos, ¿verdad? Sobre todo, Costa, que él es economista, es colega tuyo en ese aspecto, pero más a mi favor. Yo creo que te va a entender y vos vas a entenderlo a él. Ustedes tienen una relación estrecha, Santiago Peña, Paraguay, y César Adario, desde la posición tuya allá en el gobierno de Bukele. Bueno, quiero decir que primero, antes que nada, el Paraguay tiene talento de sobra. Soy un talento más entre muchísimos talentos que tiene nuestra nación. Nosotros tenemos profesionales de altísimo nivel en todas las áreas, y solo para muestra vale un botón. El presidente es un economista destacado, ex FMI, el canciller es un economista destacado, Lea Jiménez es una economista destacada. Yo creo que el Paraguay está en muy buenas manos, y te voy a contar algo. Sí. Cada vez que me toca viajar por cualquier operación con cualquiera de los países que me toca atender, siempre me resaltan Paraguay. La otra vez habrás visto que un consultor argentino habló quién va a ser la estrella de los mercados latinoamericanos, y nombró al país. Salió en el programa CNN, de Oppenheimer. Sí. Y eso es cierto. Eso es un sotoboche en todos los corrillos de las bancas de inversión. Nosotros tenemos una macroeconomía solidísima, un respeto país, un manejo financiero, un banco central de primera, que no viene de este gobierno, eso viene desde el año 1954. Y no aparece, eso es una construcción país, que es un activo país, que lo han respetado todos, y lo ha respetado el Partido Colorado, y lo ha respetado la izquierda cuando le tocó estar a Lugo. Entonces, creo que nosotros ya tenemos trazabilidad y certidumbre en cuanto a cómo manejamos la economía, y creo que en eso estamos en brillantes manos. O sea, nuestro desafío es más bien cómo gastamos nuestros ingresos. Claro, no justamente. Tanto cómo generamos nuestros ingresos. Y sí, y cómo controlamos nuestros ingresos. Para mí, el control es fundamental, me parece. Bueno, querido César, ya pasaron los minutos. Yo te dije 30 minutos, pero nos quedamos así escuchándote, porque son un libro abierto, tenés tantas cosas que decirnos, tanta experiencia. La Bukelemanía está llegando y anticipa comicios sin sorpresas este domingo. ¿Serán sin sorpresas esos comicios, según vos, ya para ir cerrando, querido César? Bueno, sí, vi el lunes, vi una encuesta de Gallup, que es prestigiosa, y es la que menos le daba, y le daba 87%, o sea que creo que no, y dice más menos 3 rango de error, entonces no creo que haya mucho cambio. Mucho cambio. No, realmente el éxito ha sido muy grande, y no veo cómo contrarrestar ese éxito. O sea, esto es, ¿para qué vas a cambiar si lo que está bien, ¿no? Generalmente cambiás cuando no sentís conformidad con lo que tenés, y van todos los ámbitos de la vida eso. Muchísimas gracias, César. Un abrazo grande desde acá, desde Asunción. Gracias por la receptibilidad tuya, por tu tiempo. Te deseamos simplemente lo mejor, y a este señor a quien tuve la suerte de conocer así a nivel de un flash allá en Qatar, creo en él en lo personal, y creo que El Salvador se está destacando por esa manera de encauzar
este señor, su gobierno. Y bueno, sobre el punto más importante, que es la seguridad, porque la gente necesita, como bien dijiste, de seguridad para las inversiones, para que el país se mueva económica y financieramente, para que la gente viva tranquila, como dijo esta señora anciana salvadoreña, que caló hondo en el presidente y lo impulsó a hacer los cambios pertinentes. Te deseo lo mejor, y al país caro a nuestros afectos, El Salvador. Ahí está nuestro Mangoré también, así que siempre está presente El Salvador a través de Mangoré, o Mangoré a través de El Salvador. Y al presidente Bukele, a través tuyo, un abrazo grande, y espero alguna vez conocerlo y tener la satisfacción de charlar con él, y que me cuente lo que significa esa experiencia tan aplaudida en el mundo de volver a ser presidente en una segunda oportunidad, con un caudal impresionante de votos y de respaldo popular. Muchísimas gracias, César Adario, gracias por el tiempo. Gracias. Al amigo Juan también ahí, que fue... Le voy a mi jefe de prensa. Hizo posible que estemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí la música que te gusta a vos también.